Hola, la siguiente pregunta es una pregunta que me formula Andrés Sardinero por medio de LinkedIn. Es una pregunta larga con varios matices. Dice, ¿consideras que la neuropsicología dispone de un corpus organizado de técnicas de intervención que le sean propias y que se desprendan directamente de la investigación específicamente neuropsicológica de investigación de principios básicos explicativos del comportamiento? Es decir, sobre si hay una continuidad entre la experimentación básica y tecnología de la intervención, o más bien en lo que a la intervención y rehabilitación se refiere. ¿Consideras que el neuropsicólogo necesita como requisito para su ejercicio de una formación de áreas, de otras áreas que pueden ser modificación de conducta u otras? Bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas y muchas maneras de responderse. Creo que la respuesta corta sería responder sí. Vamos a ver. Creo que la neuropsicología se apoya sobre técnicas que están basadas en experimentación y que están perfectamente documentadas. Sí, en la gran mayoría de las herramientas terapéuticas de las que disponemos ahora están basadas en investigación basada en la evidencia. Es decir, afortunadamente tenemos un corpus de técnicas muy importante que está basado en la investigación básica y investigación aplicada, mejor dicho, pero que tiene un fundamento básico. Pongo por ejemplo, no sé, el aprendizaje sin errores, ¿no? El aprendizaje sin errores está demostrado, está perfectamente documentado como para trabajar con amnésicos es una herramienta de primera elección y está basado en un conocimiento básico que tenemos muy claro, y es que el conocimiento episódico del individuo amnésico queda alterado y por tanto no recuerda los feedbacks en los que fue corregido, y por tanto es mejor que no se equivoque. Es decir, es mejor no dejar que un paciente amnésico se equivoque, porque posteriormente no recordará el evento en el que fue corregido y su cuerpo, por puro priming, no facilitación por repetición, tenderá a producir el mismo error una y otra vez porque no recordará, repito, los eventos en los que fue recogido. Desde el punto de vista básico, la explicación del aprendizaje sin errores está muy clara y está además documentado en ensayos de doble ciego, control experimental, es decir, esto está perfectamente documentado. Sin embargo, es verdad que hay muchas otras herramientas que utiliza la neuropsicología de manera prácticamente, no sé, casi tradicional, que no están demostradas y que de hecho está incluso, entre comillas, demostrado que no funcionan. Lo he comentado muchas veces en congresos, conferencias, como por ejemplo el acercamiento habitual que se hace a la estimulación cognitiva en las demencias. Es un acercamiento muy pobre, un acercamiento en el que habitualmente sentamos en una mesa redonda a 10, 15 o 20 personas y les ponemos a hacer tarea escolar, académica, de lápiz y papel, ¿no? Ese tipo de acercamiento de la estimulación cognitiva no ha sido nunca demostrado que tenga ningún sentido. Incluso en muchos sentidos se puede decir que está demostrado que no funciona. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, es decir, hay que hacer un acercamiento multidisciplinar, individualizado, personalizado, pues con su secuenciación, con sus objetivos específicos, es decir, lo que viene siendo hacerlo bien. De manera que te doy un sí, pero entre comillas, o un sí en cursiva, porque veo un asterisco que dice sí, las herramientas y técnicas de intervención que usa la neuropsicología están perfectamente documentadas, basadas en la evidencia científica. Pero hay un asterisco ahí que dice, pero hay otras que no. Es decir, y que se han vuelto tan normales, o sea, se han normalizado tanto eh, que parece que se confunden con las otras. Es decir, parece como que si lo está haciendo un neuropsicólogo entonces está bien hecho. Sin embargo, si lo está haciendo un neuropsicólogo no tiene por qué estar bien hecho. Eh, Habrá unos que sí, habrá otros que no, dependiendo fundamentalmente a ver, está sonando una alarma, espera un momento. Hala, ya la he cerrado. Es precisamente la alarma que me había puesto
grabar los vídeos, o sea que imaginaros la ironía. Bueno, en, sigo por donde estaba. Dice, y al final dice, en intervención y rehabilitación, ¿consideras como requisito la formación en otras áreas como modificación de conducta? Es que es un requisito. Es que para ser neuropsicólogo hay que ser psicólogo. Esto es de cajón. Es decir, existen algunos neuropsicólogos por ahí que opinan que la neuropsicología es una disciplina que podrían ejercer perfectamente los neurólogos o tal. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, la neuropsicología es una disciplina para la que hace falta ser psicólogo. Si los neurólogos hicieran algo parecido a la psicología, deberían ser psiconeurólogos, ¿no? Es decir, el prefijo modifica el lema, ¿no? Es decir, un neurólogo que hace algo psicológico sería psiconeurólogo, pero seguiría siendo neurólogo. Y por tanto nosotros somos neuropsicólogos porque somos psicólogos y después nos especializamos en una disciplina que se parece o que se acerca un poco a la neurología, pero en ningún caso ser neuropsicólogo implica dejar de ser psicólogo. Por tanto, tenemos que saber de ansiedad, de depresión, de modificación de conducta y tenemos que tener herramientas de intervención psicológica. No tiene sentido que, pues, yo que sé, un paciente, yo que sé, se nos ponga a llorar en la consulta y nos bloqueemos porque digamos, ay, es que como soy neuropsicólogo está llorando, no sé qué hacer, se lo voy a mandar al psicólogo para que haga algo. No, no, es que oye, esta persona está yendo a un psicólogo. Y ahora hago un comentario final que tiene que ver mucho con esto de los prefijos y los sufijos. Hay mucha gente muy preocupada en definir claramente que yo soy psicólogo clínico y tú eres psicólogo sanitario y yo soy neuropsicólogo, pero entonces no puedes decir que eres clínico, eres neuropsicólogo, entonces sanitario o neuropsicólogo o logo, psico, neuro, y empezamos a jugar a poner prefijos y sufijos alrededor del título. Esto tiene mucho sentido cuando uno está buscando trabajo o está intentando prosperar en su trabajo, en el sentido de cambiar a un trabajo mejor o más deseado. Esto tiene sentido porque al final la guerra de encontrar trabajo es una guerra de currículum, fundamentalmente como sabéis. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, yo que en su momento, cuando era joven, luché por esa acumulación de prefijos, sufijos y adornos, adjetivos alrededor del título, pues uno llega a una edad en la que cuando le preguntan de qué trabajas, yo ahora mismo digo que soy psicólogo. Psicólogo. Y luego si la persona que pregunta quiere profundizar, pues le digo, pues le voy explicando un poco cuáles son mis funciones o mis especialidades o qué cosas son las que suelo hacer en mi trabajo. Pero mi respuesta a día de hoy es que soy psicólogo. Eh, Porque efectivamente es lo único que soy. Es decir, eh, al final el trabajo con el paciente va a ser trabajar sobre procesos cognitivos, sobre procesos emocionales o sobre procesos comportamentales. Yo estoy modificando la actividad humana, modificando el entorno, que es fundamentalmente el enfoque psicológico que yo he estudiado en la carrera. Y por tanto, sí, trabajo con un tipo de población específica que es población neurológica, pero lo que yo estoy haciendo con esa población neurológica es fundamentalmente psicología. Por tanto, aplico técnicas de intervención neuropsicológica, si quieres llamarlas así, pero no puedo negar ni obviar el hecho de que sigo siendo psicólogo. Y por tanto, si miramos los grandes motores, por ejemplo la librería Cochrane, ¿no?, sobre técnicas basadas en la evidencia, veremos que la psicología y la neuropsicología, si quieres hacer esa distinción, la psicología y la neuropsicología son el enfoque no farmacológico que más cantidad de evidencia en múltiples áreas y en múltiples escenarios y poblaciones clínicas tiene. Y os invito a los psicólogos y neuropsicólogos que miréis en esas motores de búsqueda
de lo basado en la evidencia como la librería Cochrane y os comparéis con otros profesionales, por ejemplo con fisioterapia o con terapia ocupacional o con logopedia, y que comparéis cómo en determinadas poblaciones por ejemplo, la logopedia tiene una fortísima evidencia científica, o en otras poblaciones la fisioterapia o la que sea, ¿no? Sin embargo, en todas las poblaciones la que siempre está ahí dando el callo es la psicología, porque es la que tiene más tradición, la que lleva más cantidad de años metidos en esto de la ciencia, y por tanto la acumulación de técnicas, herramientas, instrumentos generales de intervención basados en la evidencia es sin duda el acercamiento no farmacológico más potente, ¿no? Y está mal que yo lo diga siendo psicólogo, pero es así. Así que, bueno, Andrés, un placer haberte respondido. No sé si he logrado la profundidad, desde luego tu mensaje, tu pregunta tiene mucha profundidad y bueno, he intentado responderla de la mejor manera posible. Si hay más preguntas, no dudes en volver a plantearlas, ¿eh? Un saludo.